Recuerden poner presente en el chat. Y vamos a la guía de prácticas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si mal no me equivoco, es el día de la práctica número 6. Sí, número 6, que pues se le llama oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones amortiguadas se le llama así porque vamos a ver que hay varios tipos de respuesta para un circuito RLC y este tipo de respuesta depende de cuáles componentes o qué valores de circuito utilice yo. Valores de circuito me refiero a resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, como objetivo principal es estudiar la generalidad del circuito RLC en serie, ¿verdad? Este es en serie, es importante notar eso. Y luego vamos a ver cómo se comporta la carga del capacitor. Vamos a ver todo el funcionamiento del circuito sobre la salida en el capacitor. Ese es el elemento de estudio más importante. Entonces, partimos del circuito más simple que vamos a tener, que es este circuito, que es el circuito RLC. Realmente no importa en qué orden yo ponga los elementos, es indiferente, siempre va, pues con que tenga los tres elementos en serie es suficiente. Y para este análisis, nosotros vamos a suponer que pues el circuito está conectado en A. Entonces vean que sería un circuito RLC con la batería puesta. Y vamos a pensar que ha pasado demasiado tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Tanto así que el capacitor está totalmente cargado. Esa es la idea. Entonces el capacitor está en su Qmax y por ende está en su Vmax. Recuerden que V es igual a Q entre C. Entonces, pues si uno es máximo, de fijo voy a tener el V máximo. Cuando ya suponemos que el capacitor está totalmente cargado, vamos a, pues, conectarlo en B. Cuando está en B, vamos a ver cómo se comporta esa tensión eléctrica en el capacitor. Esa es la idea. Antes de entender qué sucede en un circuito RLC, tenemos que estudiar un caso intermedio, el cual sería un circuito LC, sin resistencia. Entonces, para eso nos vamos a ir a Paint. Paint, listo. Me encanta Paint. Bueno, entonces vamos a tener nuestro circuito y vamos a tener el mismo circuito. Una batería con un interruptor doble y vamos a tener el inductor y el capacitor. Y vamos a pensar que inicialmente, vamos a hacer este switch diferente, hacerlo así. Inicialmente estaba en A y luego lo pasamos a B, de A a B. Vean que cuando está conectado en A, el circuito es un LC con la batería y cuando lo pasamos a B, el circuito se vuelve un LC sin batería. Entonces, vamos a hacer la misma analogía que estábamos haciendo en el circuito RLC. Voy a suponer que lo tengo conectado en A y que ha pasado muchísimo tiempo para que el capacitor esté en V máximo y en Q máximo. Es decir, él está totalmente cargado. Pero, ¿qué sucede cuando yo lo pongo en B? Es decir, cierro aquí. Bueno, que en este momento, al yo haberle quitado la batería, solo me quedan estos dos elementos, sin ninguna fuente de alimentación externa. La diferencia es que ahora este capacitor está cargado. Entonces, como yo le quité la fuente, hice un cambio en el circuito. Entonces, de repente, este capacitor voy a suponer que estaba cargado en esta dirección, porque se cargó así. Entonces, tiene esta polaridad. Entonces, justo cuando yo pongo el B, de repente hice un cambio en el circuito. ¿Se acuerdan como el laboratorio pasado? Que cosas raras pasaban cuando yo hacía cambios en el circuito. Bueno, en este va a pasar lo mismo. Lo que va a pasar es que esta energía que tiene el capacitor en forma de campo eléctrico la va a empezar a fluir como una corriente hacia el inductor. Cuando esta corriente empieza a fluir, recuérdense que el inductor
era un elemento como muy jupón, muy cabezón, él se opone al cambio. Entonces él dice, poco a poco, no voy a dejar que esa corriente fluya toda de una vez, sino poco a poco va a ir fluyendo. Esa corriente empieza a fluir por el inductor hasta llegar a un punto en que el campo magnético dentro del inductor sea máximo, es decir, cuando la corriente es máxima. Entonces, la corriente va a ir aumentando poco a poco, ¿se acuerdan? Eso hacía el inductor, evitar que los cambios sucedieran inmediatamente. Entonces, apenas yo conecto en B, el capacitor empieza a entregar corriente, pero la empieza a entregar de poco a poco hasta llegar al punto en que la corriente es máxima. Cuando la corriente es máxima, voy a ponerlo así, voy a hacer un orden de las cosas. Es el orden de lo que está sucediendo. Al inicio, el capacitor está máximo y la corriente es cero. Cierro el switch a B, voy a poner aquí, así para que entiendan. Switch en B. Aquí en el paso 2. Cuando empieza a suceder esto, ya el V no es máximo ni la corriente es máxima. Luego vamos a llegar a un punto, después de que esa corriente va aumentando, en que el V es igual a 0 y la corriente es máxima. Es decir, el capacitor se descargó completamente y este inductor se cargó de esta manera. Ahora, cuando llegamos a este punto en que la corriente es máxima y el capacitor está en 0, vean que toda esa energía que antes teníamos en forma de campo eléctrico dentro del capacitor ya no existe. Ya no hay carga dentro del capacitor está en 0, o sea, está totalmente descargado. Pero ese no es el caso del inductor. Más bien el inductor, al estar en corriente máxima fluyendo por el circuito, más bien tiene toda la energía en forma de campo magnético dentro de él. Pero pues el inductor es muy noble a la vez de ser muy jupón. Y él dice, ok, ahora yo tengo la energía máxima, tengo una corriente máxima, pero el capacitor está descargado. Es decir, ya no hay nadie que me dé más corriente. Y como una vez más es un cabezón, él dice, ok, como nadie más me da corriente, entonces yo voy a dar corriente. Entonces él empieza a dar corriente en este mismo circuito, lo que provoca que el capacitor se vaya a cargar, pero con esta otra polaridad. Es decir, vamos a estar en otro estado en el cual el capacitor se está cargando y la corriente pues va a ir disminuyendo porque ese campo magnético poco a poco se va convirtiendo en corriente eléctrica para el circuito. Y vamos a llegar a un punto en el que el capacitor se volvió a cargar, voy a ponerle un menos, pero vean que se cargó al revés de cómo se cargó inicialmente. Es decir, ahora el campo eléctrico, más bien hace un rato lo he dibujado al revés. Bueno, ahora el campo eléctrico es así. Otra vez se cargó, pero se cargó al revés, vean la polaridad, y llegamos a un punto en que ya toda la energía del inductor se la entregó al capacitor. Por lo tanto, hay corriente cero. Y otra vez toda la energía volvió al capacitor, pero al revés. ¿Qué pasa? Que ahora cuando el inductor se quedó sin corriente, el pobre capacitor dice, pecadito mi inductor, voy a entregarle corriente. Pero vean que por el cambio de polaridad, él ahora tiene que entregar la corriente en esta dirección. Cuando él va a entregar la corriente en esta dirección, pues poco a poco se va cargando, se va descargando el capacitor y se va cargando el inductor, hasta llegar a un punto en que el capacitor se descargue completamente y el inductor se cargue completamente de corriente, pero vean que ahora la corriente va para allá. Y ahora, una vez más, se repite el ciclo. En un punto 8, digámosle extra, vamos a tener un punto medio y un punto medio de corriente. Y otra vez el capacitor se va a cargar así, que es exactamente el caso inicial. Es decir, que cuando yo tengo un circuito LC, en el cual tengo un capacitor y un inductor, ambos son elementos almacenadores de energía, y vean que no tengo ninguna fuga en el circuito de energía, vean que todo el circuito es el mismo, solo el elemento almacenador 1 y el elemento almacenador 2. Entonces lo que va a pasar es que estos dos elementos se van a estar compartiendo la energía mutuamente. Por un momento toda la energía la va a tener el capacitor, por otro momento toda la energía la va a tener el inductor. Si yo graficara este V en el tiempo, el V del capacitor, esa gráfica se vería como algo así, donde inicialmente tenemos la energía máxima, luego en algún punto tenemos V igual 0, ¿lo ven?
luego la tensión llegue a ser máxima, pero negativa, aquí sería V máximo, aquí sería menos V máximo. Y luego vuelve a ser cero, y luego vuelve a completar el ciclo. Y este ciclo se repite una y otra vez. Entonces este ciclo, este es el 1, aquí en el medio es el 2, aquí en este punto es el 3, aquí en el medio es el 4, este punto de aquí es el punto 5, esto del medio es el 6, esto es el punto 7 y esto del medio es el punto 8. Y luego vuelve a empezar con el 1. Entonces esto es lo que sucede con la energía en el capacitor. Se comporta como corriente alterna. Moraleja la historia. Al final, cuando yo tengo un capacitor totalmente cargado o un inductor totalmente cargado y el otro descargado, la energía se va a empezar a compartir entre los dos elementos en diferentes momentos de tiempo, generando una señal que se ve como corriente alterna. Si yo graficara la corriente, la gráfica de la corriente fijo sería así. Que sería también otra señal senoidal, pero como desfasada, porque vean que cuando tengo corriente máxima tengo V0 y cuando tengo V máxima tengo corriente 0. Y en esta gráfica se cumple. Entonces esta sería la corriente. Es decir, tanto la corriente como la tensión del capacitor son corriente alterna y tensión eléctrica alterna. Interesantísimo. Wow, entonces si tengo dos elementos almacenadores de energía, no tengo fugas de energía en mi circuito, ambos se van a estar compartiendo la energía mutuamente. Adelante, pregunta. Disculpe, profe, digamos, en este caso, esto sería un modelo ideal, ¿cierto? Digamos, en un modelo real sí habrían pérdidas y esto no podría mantenerse por mucho tiempo, sí. Exacto, este es un modelo súper ideal, pensando que los únicos elementos que tengo son inductancia y capacitancia. En un circuito real, por más que yo solo conecte un inductor y un capacitor, el hecho de haber conectado cables son resistencias, ¿verdad? Entonces, un pequeño cable, aunque la resistencia sea muy cercano a cero, tiene una resistencia. Entonces, nunca va a haber en la vida real un circuito LC puro, porque, como nuevamente lo mencionaste, esto es un plano ideal. Hasta un capacitor y hasta un inductor tienen una resistencia asociada en un modelo más real. Pero en este ideal que nosotros conocemos de que el capacitor solo tiene capacitancia y el inductor solo tiene inductancia, se comportaría de esta manera. ¿Está bien? Entiendo, profe, gracias. Ok, entonces, dada la pregunta a nuestro compañero, esto nos lleva al siguiente caso. ¿Qué sucede cuando tenemos un circuito RLC? Entonces, volvemos a donde comenzamos. Totalmente cargado en A y una vez que está cargado, conecto en B. Si lo ven, este es el circuito que yo tengo. La corriente sería 0 en el instante 1 y esto sería V máximo y esto sería Q máximo. Es decir, tengo el campo eléctrico máximo en las placas de este capacitor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que analizamos hace un rato. Cuando desconecto la batería, el capacitor dice, pobrecito el inductor, no tiene energía, empieza a fluir corriente hasta acá. Esa corriente va a entregar toda la energía al inductor y luego el inductor va a decir, pobrecito el capacitor, voy a entregarle parte de mi energía en forma de corriente. Y se sigue el mismo ciclo que vimos hace un rato, de los 8 pasos. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora en cada ciclo, la corriente tiene que pasar por esta resistencia. Y si ustedes recuerdan, la potencia de una resistencia era I por V y representaba el calor que emitía esa resistencia al pasar corriente eléctrica. Esa era la potencia disipada, la energía que el resistor libera hacia el exterior, fuera del circuito, y la libera en forma de calor. Se pone una corriente eléctrica por una resistencia y ya se empieza a calentar. Ese hecho hizo que ya el circuito no fuera ideal, ya no es solamente un LC. Entonces, lo que va a provocar es que la respuesta en el circuito cambie. Ya no vamos a tener esa senoidal perfecta donde siempre se mantenía, sino que dependiendo de los valores de RLC, podemos tener tres respuestas diferentes. La primera le vamos a llamar su amortiguamiento, que es cuando si resolvemos la ecuación diferencial de un circuito RLC, vean que esto es
VL, esto es VR y esto es VC igual a 0, una malla de Kirchhoff, son los únicos elementos que estamos analizando. Y tomamos que la corriente es la derivada de la carga, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Si no han llevado ecuaciones diferenciales en este momento, todo bien. Si lo han llevado, ya sabrán que esto pues nos lleva a varios métodos de cómo solucionarlo. Uno de ellos es por parámetros, donde pues ponemos la segunda derivada como si fuera un lambda a la 2, la primera derivada como si fuera un lambda a la 1 y la función normal como si fuera un 1. Es uno de los cuantos métodos que existe para solucionar ecuaciones diferenciales. Si no han llevado ecuaciones diferenciales, no importa. Lo único que quiero que sepan es que cuando uno resuelve una ecuación diferencial, el resultado que obtiene es una ecuación en el tiempo. Es decir, el resultado final que vamos a ver es cómo se comporta la carga del capacitor en el tiempo. Si la resolvemos, vamos a llegar, como esto es cuadrado, a que hayan varias soluciones, dependiendo de su discriminante. ¿Se acuerdan del discriminante del colegio? Para sacarlos, si habían dos soluciones, una solución, o si alguna de las dos, o si teníamos dos soluciones irreales. Bueno, este es el discriminante. Entonces, vean que al final ese discriminante depende de R, depende de L y depende de C. Es decir, que esos son los valores que van a definir cómo se va a comportar el capacitor. Si vamos a estar en un caso en que nuestro discriminante sea menor que 0, la respuesta que va a haber en el circuito va a ser de subamortiguamiento. Y como les dije, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, lo que obtiene es una ecuación en el tiempo. Esta sería la solución a esa ecuación diferencial. Vean que la carga en el tiempo es igual a la carga, podríamos decirle máxima, por E a la menos R entre 2LT por coseno WT. Que si yo grafico eso en el tiempo, se ve de esta manera. De esta manera. Que es, si lo ven, es una oscilación, la misma oscilación que esperábamos cuando todo era ideal, pero con la diferencia en que esa oscilación cada vez se va haciendo más pequeña en el tiempo, hasta que esa oscilación llegue a 0. Ay, perdón, se me movió ahí el pulso. Hasta que esa oscilación llegue a 0. Entonces lo ven, ese es el efecto combinado de tener una resistencia. Tenemos tanto la oscilación por el intercambio de energía entre el inductor y el capacitor, y tenemos esta línea punteada que le llamamos una envolvente. La envolvente, que es puramente el efecto de la resistencia fugando energía al circuito. Vean que cada ciclo es menor la señal del capacitor, porque cada ciclo se ha ido perdiendo más energía. Esta forma de onda corresponde a la que acabamos de estudiar como Q en el tiempo es igual a Q sub 0 por E a la menos R entre 2L por coseno de omega D por T. Vean que el coseno está aquí explícito en la oscilación y el E a la menos 2RL es este efecto de ir disminuyendo. Si yo multiplico las dos cosas, se ve como esta señal, como una oscilación que cada vez va disminuyendo. Eso es lo que sucede. Y esa primera señal se le llama subamortiguada. Vean que si esto es la carga en el tiempo y yo lo divido entre C, tenemos el U del capacitor en el tiempo, que es lo que en realidad vamos a estudiar. Ok, ese es un tipo de respuesta. Ahora, ¿qué pasa si este mismo discriminante que estábamos analizando hace un rato, a ver qué se me hizo? Este mismo discriminante, que es el que me dice qué solución diferencial o qué solución a la ecuación diferencial voy a tener, ¿qué pasa si ese discriminante ya no es menor que 0, sino que es exactamente igual a 0? Bueno, lo que va a pasar es que el circuito va a dejar de oscilar. Para llegar a este amortiguamiento igual a 0, lo único que se necesita es que la resistencia que tenga ese circuito, todo el circuito, incluyendo la resistencia a los cables, incluyendo la resistencia a la fuente, o sea, todas las resistencias que hay en ese circuito, valga esta relación. Que vean que es una relación que depende de los valores de L y de C. Si logro tener esta resistencia en el circuito,
estoy en el caso de amortiguamiento crítico. Si la resistencia de mi circuito es menor a esto, estoy en el caso de subamortiguamiento que acabamos de estudiar. Al estar en el amortiguamiento crítico, lo que pasa es que la señal ya no oscila, sino que más bien hace que el capacitor se descargue lo más rápido posible para ese circuito. ¿De qué significa lo más rápido posible? Que se descargue bajo esta ecuación, que es una exponencial. Si la viéramos en el tiempo, esa señal se ve como esta naranjada. ¿Ven? La tensión del capacitor cayó a cero y ya, no osciló. Esa es la gran característica del amortiguamiento crítico. Deja de oscilar y además el capacitor se descarga lo más rápido posible. Es el caso, por eso se llama caso crítico, porque es el caso único en el cual el capacitor se descargó súper veloz y es el justo caso donde desaparecieron las oscilaciones. Por último, el que nos falta analizar es cuando el sobreamortiguamiento es su discriminante vale mayor que cero. Si vale mayor que cero, me refiero a que la resistencia valga más que este valor. Si la resistencia vale más que este valor, esta es la ecuación que recibimos, donde vean que estos lambda, esa ecuación es grandísima, pero esos lambda corresponden a estos lambda de aquí, que son las soluciones reales. ¿Qué provoca eso visualmente o a nivel de laboratorio? ¿Qué provoca estar en el sobreamortiguamiento? Bueno, eso significa que el capacitor va a ir a descargar su energía sin oscilar. Todo se va a descargar como en la primera ronda, por decirlo así. Lo único es que aquí, cuando estamos en un sobreamortiguamiento, tanto el inductor como el capacitor tienen un peso muy grande sobre el efecto, lo que provoca que al final el capacitor se descargue más lento de lo que sería el caso crítico. Si nosotros viéramos una gráfica de cómo es un caso sobreamortiguado, es así. ¿Ven? El caso de amortiguamiento crítico, en este tiempo, pasó este tiempo y ya se descargó. Pero mientras que en un sobreamortiguamiento tuvo que pasar todo este tiempo. ¿De qué va a depender ese tiempo del sobreamortiguamiento? De qué tan grande se hace resistencia. Entre más grande yo la vaya haciendo, más lento se hace el circuito. Y esos son los tres posibles casos que puede suceder en un circuito RLC. ¿Tienen alguna pregunta? Vean que esto tiene forma exponencial y esto tiene forma exponencial, que es exactamente esta ecuación. Vean aquí la exponencial negativa y esta ecuación, que aquí viene el efecto de dos exponenciales diferentes. Una que viene por el efecto del inductor y otra que viene por el efecto del capacitor, que al final lo que provoca es que más bien se descargue más lento, que se oponen entre ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? En el laboratorio lo que nos interesa es conocer cada una de estas respuestas en nuestro circuito. ¿Y de qué depende esa respuesta? Del discriminante. ¿Y de qué depende el discriminante? De la resistencia del circuito. Entonces vamos a armar este circuito en LTSpice. Vamos a dar File, New Schematic. Y vamos a agregar únicamente una resistencia, un inductor y un capacitor. Vamos a poner la tierra. Vamos a ponerle aquí. No vamos a ponerle nada. Y vamos a darle los valores, que son 10, 100 y 1 micro. Son 10 ohms, 100 milis y 1 micro. Excelente. Ahora, noten que este circuito no tiene switch ni nada, ¿verdad? Entonces, si yo lo simulara así como está, no obtengo nada porque nunca cargué el capacitor. Puedo haber hecho el mismo truco que hice la semana pasada de poner una señal cuadrada para simular el switch. Podría hacer eso, veríamos el efecto, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a decirle al software que el capacitor está totalmente cargado y vamos a decirle al software que el inductor está totalmente descargado de energía. ¿Cómo hacemos eso? Mediante
este comando que viene aquí, de configuración de parámetros iniciales. Esto que viene aquí lo van a copiar. Es lo más fácil, lo copian. Control C. Se van al software. Punto .op. Lo pegan. Le dan OK y lo ponen por algún lado. Ahí lo que estoy diciendo es la corriente por el inductor vale 0 inicialmente. Es decir, el inductor está totalmente descargado. Y luego voy a venir y voy a pegar esta otra. Le voy a dar control C. Voy a venir a OP otra vez. Y lo pego y lo pongo en algún lado. ¿Qué es esto otro que le estoy poniendo? Estoy diciéndole al circuito, ok, este capacitor está inicialmente cargado. ¿Para qué hago eso? Para que cuando yo le dé play, ese capacitor empiece a entregar energía al circuito. Si yo no le ponía esto, es como decir, ese capacitor está descargado y no va a pasar nada cuando le dé play. Porque no estoy poniendo switch ni nada. Entonces, ese es el truco de este laboratorio. Ahora que tengo todos los valores, lo único que me hace falta es configurar los parámetros de simulación, que nada más nos interesa poner que se detenga en 100 milis. Lo voy a dar simulate, simulation command, tras 100, y le voy a decir que se detenga a los 100 milisegundos. Y le doy OK. Y lo pego ahí en algún lado. Listo, ahora le doy run. Aquí yo ya he puesto el fondo blanco, porque yo quise. Puedo venir y cambiarlo aquí en preferencias. Es que estaba haciendo una imagen, como imprimiendo una imagen, entonces me basé en esto. Este es un toque que no les he enseñado de cambiar los colores, pero vamos a ponerlo como inicialmente estaba. Para que después no me digan, profe, ¿por qué a usted se le ve blanco? Y me faltan cambiarle los ejes. Listo. Ven, ya está igual que que como ustedes lo ven. Voy a ponerle grid. Ahí está. Ahora, vamos a ver si ya le dejé todos los colores bien. Ah, no me faltó este. Bueno, supongo que está ahí. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es agregar el V del capacitor. Y le doy OK. Y vean el comportamiento que obtuve. Voy a volver a quitar ese grid. Empezó desde los 10 volts, que era máximo, y vean que la primera oscilación ya ni siquiera llegó a los menos 10 volts. Y así conforme fue pasando el tiempo, fue decayéndose su valor máximo hasta que llegó a 0, se descargó completamente. Este sería el efecto subamortiguado. Vean que esta resistencia es muy pequeña. Entonces, estamos bajo el caso de amortiguamiento, de subamortiguamiento. ¿Qué tan pequeña tiene que ser esa R? Más pequeña que esta. Entonces, vamos a calcular teóricamente cuánto es eso según nuestro circuito. Esto es 2 por la raíz de 100 milis entre 1 microfaradio. Según esto, esta resistencia crítica tiene que ser de 632,45 ohms. Es decir, si en este circuito, si yo no cambio el L y el C, cualquier resistencia que yo ponga menor a esta, voy a estar en el caso de subamortiguamiento. Perdón, de sobreamortiguamiento. Ya me enredé. De subamortiguamiento. Sí. Que es el caso en que oscila. Algo que no he hablado hasta este momento. ¿Con qué frecuencia oscila? Vean que la siempre oscila con la misma frecuencia. Vean que la distancia que hay de este pico a este pico, exactamente la distancia que hay de este otro pico a este otro pico. O sea, siempre oscila con la misma frecuencia. Igual que esta distancia entre estos dos picos, o sea, es la misma siempre. ¿Con qué frecuencia oscila? Bueno, eso está dado por sus componentes, es decir, su capacitancia, su resistencia y su inductancia. Y aquí les muestro la fórmula de frecuencia de oscilación. Vean que esto de aquí es W, o sea, esto se mide en radianes entre segundo. ¿Ok?
y depende de estos valores. Ahora, parte de este laboratorio es determinar experimentalmente cuánto es esa oscilación. ¿Cuál es esta frecuencia de oscilación? ¿Cómo hacen eso? Fácil, cuando exportan los datos, van y buscan cuál es el dato que corresponde a un pico, buscan ese tiempo, luego se van al pico siguiente, buscan ese tiempo, y si restan ambos tiempos, este es T2 y este es T1, T2 menos T1 sería igual al periodo. Vamos a ponerlo de otro color. T2 menos T1 es igual al periodo de la onda. Y luego el inverso del periodo es igual a la frecuencia, pero la frecuencia medida en hertz. ¿Ok? Entonces así es como obtienen la frecuencia experimental. Van a los datos, buscan cuál es el dato de este punto, cuál es el dato de este punto, buscan esos tiempos asociados, pueden escoger cualquiera de los dos picos consecutivos que hayan. Cualquiera, puede ser este y este, o este y este, o este y este, o este y este, en fin, cualquiera. Siempre es lo mismo. Y luego obtienen su frecuencia. Pero ven que esta frecuencia está en hertz y la de la práctica está en radianes por segundo. Entonces recuerden que W es igual a 2pi por F. Así pueden pasar esta frecuencia a radianes por segundo o la otra frecuencia de radianes por segundo a hertz, como lo deseen. Lo que me importa es que puedan comparar las dos cosas en sus unidades correctas, porque ya lo estoy explicando hoy porque, no sé, el semestre pasado no mencioné esto y la gente se le olvida que hay frecuencia angular y hay frecuencia normal. Entonces se los aclaro a ustedes para que no se equivoquen y no me digan, profe, no me da igual la frecuencia, ¿verdad? Porque siempre que me preguntaban eso es porque no usaron este cambio. O sea, están comparando hertz con radianes entre segundos, como comparar chayotes con manzanas. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Solo necesitan un dato de la frecuencia. Listo. Entonces, cuando tienen esto, esta señal, la file, export datas text, la exportan, la gráfica en Excel, y a partir de los datos que exportaron, encuentran cuál es esa frecuencia. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ya hicimos, con esto que acabamos de hacer, acabamos de llegar hasta este punto, exportar los datos. Hay que exportar esta tensión y la corriente. ¿Para qué quieren? Si ocupan exportar la corriente, le damos clic a Traces, la corriente pasa por R1 y ahí está. Vean que también tiene una forma de oscilación. Nada más que, no sé, vamos a ver si le puedo hacer zoom aquí. Ajá, ahí le pude hacer zoom. Vean que justamente cuando la tensión era máxima, la corriente era cero. Cuando la tensión vale cero, la corriente es máxima. ¿Lo ven? Se cumple ese hecho que les dije yo de ese desfase. Eso sucede por el intercambio de energía del capacitor y el inductor. Entonces solo se los mostré para que lo veamos que se cumple lo que ya les había mencionado anteriormente. E igual la corriente se va haciendo cada vez más pequeña conforme avanza el tiempo, porque igual pues quitarle energía al circuito es quitarle tanto tensión como corriente, ¿verdad? Profe, Dígame. esos datos de la corriente también habían que exportarlos, Sí, también hay que exportarlos. Entonces antes de pero darles... Ajá. ¿se grafican en el mismo lugar o Eh, no, pueden graficarlos diferentes o pueden graficarlo en el mismo. No, mejor en diferentes, porque si no, no les quedan muy feas las gráficas. Les quedarían así. gracias? ¿Ok? Entonces mejor en diferentes. Para que no les queden esas dos gráficas así de feas, porque aquí se ven bonitas, pero tal vez cuando las pasen en Excel se vean más feas. En fin, ya logramos este caso. Ahora, para el siguiente caso, el caso de amortiguamiento crítico, vean qué curioso, lo que nos piden es que pongamos la resistencia en este valor, que es justamente el valor de resistencia crítica, para poder llegar el circuito a un amortiguamiento crítico. Voy a ir subiendo poco a poco ese valor para que ustedes vean cómo se va comportando la respuesta del circuito conforme voy aumentando. Este ya lo habíamos visto. Así se comporta. Esperen un momento.
Ese es el del capacitor. Así se comporta el capacitor, ¿verdad? Con esta resistencia de 10. Voy a ponerle ahora una resistencia de 100. Le doy OK, lo simulo. Y vean lo que sucedió. Desaparecieron un montón de oscilaciones. ¿Por qué? Porque al tener la resistencia más grande, cada ciclo que la energía intente pasarse entre el capacitor y el inductor, mucha más energía eh, se va a enviar fuera del circuito. Recuerden que la potencia de la resistencia era I por V, pero si aplico una ley de Ohm aquí adentro, me doy cuenta que la potencia es igual al I cuadrado por R. Vean que aquí está el R incorporado en la potencia. Eso quiere decir que a mayor resistencia, mayor es la potencia del que va a exportar el circuito, si mantuviéramos como la misma corriente. Entonces vean que lo que sucedió fue que esa exponencial ahora es mucho más fuerte y solo permitió unas cuantas oscilaciones. Sigamos aumentando. Vamos a poner ahora 300. Le doy run y pasa exactamente lo mismo. Vean que ahora tenemos muchas menos oscilaciones. Pero igual hay cierta oscilación. Vean que igual pasa hacia el lado negativo. Vamos a poner 600. Run. Y vean que con 600 pareciera que es que la tensión se descargó lo más rápido posible. Pero vean que estamos muy cerca del valor crítico. Tal vez aquí ya visualmente no se nota, pero estoy seguro que aquí esto está haciendo como una mini pancita. Así. Ahí. Así. Una mini pancita ahí. Casi no se nota, pero estoy seguro que no estamos en el caso crítico. ¿Por qué? Porque el caso crítico es cuando tenemos 632, ¿no? O sea, aunque no se vea, aquí queda un poquito de oscilación aún. Ahora vamos a llevarlo al caso crítico, que eran 632,45. Le doy run. Y estamos ahora sí en el caso crítico. Ven que ahora sí, por las ecuaciones matemáticas, estoy seguro que aquí no hay oscilación. Tanto así que vean que ni siquiera el programa me puso nada en el eje con valores negativos. Este caso es el caso de amortiguamiento crítico, cuando el capacitor se descarga lo más rápido posible y además es justo cuando desaparecieron las oscilaciones. Buenísimo. Vean, File, Export Data as Text y lo exportan. Ya tienen el caso de amortiguamiento crítico. Si hacen eso, ya llegaron a justo la parte de exportar los datos aquí. Hay que exportar también la corriente. Que de hecho van a ver que si pongo la corriente también cae lo más rápido posible. ¿Sí? Empieza en 0, aumenta su valor máximo porque igual tiene que pasar de 0 a algo para después volver a gastarse, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, por algún momento el capacitor tiene que entregar corriente, por eso la corriente sube a un valor máximo y luego cae cuando se le acaba la energía y cae rápidamente. Entonces ese es el caso crítico. Exportan los datos y lo grafican. Ahora vamos al último caso, que es el sobreamortiguamiento, donde ese discriminante vale mayor que 0. Que valga mayor de 0 quiere decir que la resistencia crítica o que la resistencia del circuito es mucho más grande que la resistencia crítica. Para este caso, aquí dice que cambien esto. Tengo que arreglarlos. Que pongan 200 ohms y que cambien la inductancia. Pero vamos a seguir manteniendo los 100 milihenrios y vamos a poner una resistencia de 2000 para que no tengamos que volver a calcular cuál es ese punto crítico. Ya sabemos que es 632,45. Entonces, todo bien. Entonces, vamos a ir a ese caso, pero voy a ir una vez más subiendo poco a poco ese valor. Voy primero a subirlo a 700 para que noten que ahora esta va a ser un poquito más lenta. Le doy run y vieron que se movió un poco. Ahora dura un poquito más en descargarse.
voy a ir a 2000. Le doy run. Y vean que ahora es aún más lenta la señal. Dura mucho más en descargarse. Y luego uno extra que no hubiera para probar otro. Y vean que si pongo 20.000, ahora es aún más lento en la descarga de ese circuito. Finalmente, entonces este es el caso de sobreamortiguamiento. Está sobreamortiguado. Por lo tanto, se hace más lento esa caída. Volvemos al caso que les dije que hay que usar, 2000. Y tenemos ese caso de pues, sobreamortiguamiento. Aquí pues agregan la corriente también. Y vean que tiene aproximadamente la misma forma, porque pues la velocidad de descarga es lo que estamos pues analizando en estas curvas. Y ahora sí, File, Export Data Text y lo exporta. Si hacen eso, ya habrán terminado el laboratorio, que es aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Estos datos que cambié yo aquí, en esta parte, es para no tener que cambiar, darnos cuenta cuál era la resistencia crítica. Sin embargo, si uno utiliza estos mismos valores, pues llega al mismo forma de onda. Pero ojalá usen los que yo les dije para poder hablar siempre de del mismo tipo de circuito. Nada más usar 2000. Y aquí usar 100, que es lo que hemos estado usando. Es más bien no cambiar nada por aquello. Hay un dedazo, ese se me fue a mí porque yo hice esta práctica. Se me fue. Cosas que pasan. Bueno, entonces ahora en los resultados que vamos a tener. Bueno, en la parte A lo que queremos es la gráfica en función del tiempo. Y queremos determinar la frecuencia de oscilación natural. Entonces ya la determinamos experimentalmente y ya saben cómo se saca teóricamente. Entonces ahí por favor me saca un porcentaje de error, nada más, para saber qué tan cerca estuvo eso. Para la parte B, el amortiguamiento crítico es Profe, la gráfica. Sí, en la parte A serían dos gráficas, la del voltaje y la de la corriente, ¿no? sí, la tensión y la corriente. Ah, ok, ok. Sí, era para confirmarlo. Gracias. Ok, vamos a apuntar. Tengo que hacer unas correcciones. Aquí tampoco dice eso. En fin, cosas que uno aprende todos los semestres. A ver, entonces son dos gráficas. Una de V, otra de corriente, en el tiempo, y una tabla. Un valor experimental, un valor teórico y un valor de un porcentaje de error. Ahí está, listo. Para la parte B es nada más la gráfica de amortiguamiento crítico. Entonces, igual, una gráfica, vamos a ponerlo todo junto. Para este otro es dos gráficas, V en el tiempo e I en el tiempo. Y para la parte final es otra vez las dos gráficas de V y de C. Dos gráficas. Voy a poner tres. Tres VT e I de T. Y la tercera gráfica es esta que dice, realicen la gráfica de Excel el voltaje para los tres casos estudiados. Es decir, la última gráfica son los tres VC. Esa gráfica es pues una fusión de las gráficas anteriores, nada más. La idea es que ustedes comparen a la vez los tres diferentes respuestas y que pues puedan comentar las diferencias entre cada una de ellas. Si yo graficara esas tres señales se van a ver así. Si yo las grafico así, los datos tal y como están, así se va a ver esa gráfica. ¿Qué problema tiene esta gráfica? Vamos a pintar esto de otro color. Este sería el amortiguamiento crítico. Y este sería el sobreamortiguamiento.
¿Qué problema tiene esa gráfica? Que pues la gráfica de oscilación es demasiado grande con respecto a estas otras. Entonces, cuando ustedes ponen esto en el reporte, estas dos se ven como si fueran la misma. O sea, esto se va a ver así. Y esta otra así. Lo cual sería una pésima gráfica porque no estamos denotando el efecto de las tres. Entonces, cuando hagan esta tercera gráfica, en vez de solamente hacer las cosas sin pensar y meter los datos ahí y graficar, lo que van a hacer es limitar esta gráfica para que cuando ustedes la vean, esta gráfica se vea así, la otra así y esta otra se vea así. Aunque no termine la oscilación, pero este zoom es como si le hiciéramos zoom a esta parte de aquí, nada más. Que al final es la parte que me interesa analizar en esta gráfica. Para eso tendríamos una gráfica propia de subamortiguamiento para verla completamente. Entonces, cuando hagan esta gráfica del capacitor, recuerden recortarle sus límites a un punto donde se puedan observar claramente en todo el espacio las tres gráficas. No importa si se corta la de subamortiguamiento, ya de fijo en ese tiempo se va a notar esa exponencial. ¿Está claro eso? Entonces esto, no. Sí. ¿Alguna pregunta? Ok. Y esa sería la práctica hoy. Vean que la práctica en realidad es súper corta. Ven que solo hice 3 simulaciones y prácticamente que solo cambié 3 valores. Entonces, en la práctica es súper rápida. Lo que importa es entender qué está pasando. Entonces, por eso duré como media hora explicando cosas de teoría. Entonces, sin nada más que decir, pues los dejo para que hagan el reporte y pues nos vemos hasta de hoy en 15. Disfruten de la semana de desconexión, desconéctense. Ojalá hagan las actividades que tiene la escuela de psicología y demás. Y pues nada más, muchos éxitos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, bro. Hasta luego. Hasta luego. Pura vida, profe. Pura vida, pura vida. Gracias, profe. Disfrute la Gracias, semana. profe. Igual a ustedes. Nos vemos.